22. La cantidad de bacterias en cierto cultivo aumenta en un 20% cada 40 minutos. Si la cantidad inicial era 250 bacterias, ¿en cuánto aumentó la cantidad de bacterias transcurridas 2 horas? Bien, vamos a tener en cuenta que si 2 horas son 120 minutos, vamos a tener un aumento de bacterias en el minuto 40, luego un aumento en el minuto 80 y finalmente un aumento en el minuto 120. ¿Ya? 120. En todos esos casos habrá un aumento del 20%, pero anotemos acá la idea. Se busca el 20% de la cantidad que corresponde para cada minuto, que corresponde para cada minuto, ¿ya? Entonces, como en el minuto 40, 80 y 120 tendremos cantidades distintas de bacterias, en todos los casos se busca el 20%, pero la cantidad que se le busca al 20% no es la misma. Observemos que en el minuto 40 la cantidad inicial son 250 bacterias, entonces buscamos el 20% de 250. Bien, el 20% hemos dicho muchas veces es equivalente a multiplicar 20 sobre 100 y eso es igual a un quinto. ¿Ya? No es difícil darnos cuenta que el 20% de 150 son 50. Entonces, en ese minuto tenemos un aumento de 50 bacterias y la cantidad, así que la cantidad de bacterias, de población de bacterias que se encuentran en el minuto 40 son 250 más 50. Ya, son 300 con ese aumento. Luego, hacia el minuto 40, nuevamente hay un aumento del 20%, pero acá vamos a buscar el 20% de la cantidad de población actual, el 20% de 300. Ya, 20% de 300 es la quinta parte. Si 6 por 5 es 30, 60 por 5 es 300. Así que aumenta en 60 la cantidad de bacterias para el minuto 80, de manera que nos va a quedar una población de bacterias de 360 bacterias. De 360 bacterias. Bueno, ya finalmente para el minuto 120, que es cuando ya transcurrieron las 2 horas, hay otro aumento, nuevamente del 20%, respecto de la cantidad de población que hay actualmente. Así que buscamos el 20% de 360.
20% es la quinta parte. Si no si no operamos tan fácilmente con números grandes, hacemos la división, separamos cifras, nos acordamos de que 7 por 5 es 35, 36 menos 35 es 1, siguiente cifra, 2 por 5 10, y ahí acaba esa división. El aumento para el minuto 120 es de 72 bacterias. ¿Ya? Ahora releemos la pregunta para contestar. ¿Cuánto aumentó la cantidad de bacterias transcurridas 2 horas? El aumento transcurridas las 2 horas consiste en la suma del aumento de cada minuto en que aumentan, del aumento del minuto 40, 80 y 120. Así que transcurridas esas 2 horas, el aumento corresponde a la suma de esas. 50 más 60 más 72. 50 más 60 más 72. 50 más 60 son 110. Y 110 más 72 son 182. 182. Respuesta C.